Muy bien, muy buenos días. Vamos a comenzar invocando a la Virgen María, ya que se trata de ella, y sentados nomás vamos a decir a la de María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, esta primera exposición que me han pedido es sobre la Virgen María en la historia de la salvación. Y yo comienzo indicando la importancia de profundizar en este tema, que está muy bien expresada en un número muy importante del Catecismo, que lo citamos ahí, y que dice: lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Entonces, hablar sobre la Virgen María es como prender la luz sobre un texto que lo hace ver con más claridad. Y por eso es tan importante, ilumina, lo que enseña la Iglesia sobre María ilumina la fe en Cristo. Vamos a ver como un ejemplo, así rápido. Nosotros sabemos, todo cristiano cree que Jesús es el Hijo eterno de Dios y que es de la misma naturaleza divina que el Padre, más aún es una sola sustancia divina con el Padre y el Espíritu Santo. Y que en un momento de la historia tomó carne humana y se hizo hombre. Vino a salvar al ser humano de la esclavitud del pecado, como lo anuncia el ángel a José. Lo llamarás con el nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y como lo afirma el precursor, que lo señaló entre los hombres diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, entonces es claro que Dios no puede tener ninguna relación con el pecado, que es una ofensa contra Dios. El Hijo de Dios hecho hombre, que es Dios y hombre, y que vino a liberarnos del pecado, debía ser inmune él absolutamente de todo pecado. Como dice la carta a los Hebreos, probado en todo igual a nosotros, excepto el pecado. Una vez que Dios decretó que su Hijo se hiciera hombre, debía tomar carne de una mujer que debía ser completamente inmune de todo pecado. Y la mujer de la cual el Hijo de Dios tomó carne debía ser inmaculada desde su propia concepción e inmune de todo pecado en su vida sucesiva. Ahí entonces vemos un ejemplo en que lo que la fe católica cree sobre Cristo, que es el Hijo de Dios encarnado en el seno de María, es fundamento de lo que cree acerca de María, que ella es inmaculada desde su concepción e inmune de todo pecado. El Catecismo lo expresa de esta manera: a lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío XI, que dice: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Entonces, tengo un ejemplo de que lo que cree sobre la Virgen María, a saber, su Inmaculada Concepción, se funda en lo que cree acerca de Cristo, que Él es el Hijo de Dios hecho hombre. Nos preguntamos por qué este dogma de fe fue proclamado tan tarde, después de, 18 siglos de cristianismo. Bueno, precisamente porque se perdió su fundamentación en Cristo. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo. Y lo que cree de Cristo parecía ser un obstáculo antes que favorecerlo, como dice la carta a los romanos. Así pues, como el delito de uno solo, se trata de Adán, atrajo sobre todos los hombres, se entiende todo ser humano, la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. En efecto, así como la desobediencia de un solo hombre, por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Esto, que es una verdad firme de fe, estaba significando un obstáculo. No veían cómo podía sustraerse la Virgen María a este dogma de la salvación universal, obtenida por Jesús con su sacrificio. Como lo decimos cada día, esta es mi sangre que será derramada para el perdón de los pecados.
Cuando fue concebida la Virgen María, esa sangre todavía no había sido derramada. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo todavía no había sido inmolado. Y ahí estábamos tocando. ¿Cómo puede ella sustraerse a este dogma de la salvación universal de Jesucristo? La cosa se destrabó gracias a el beato Juan Duns Scoto en el año, en una exposición famosa en la Universidad de París, en el año 1305 afirmó por primera vez la redención preventiva de la Virgen María. Ella no fue sustraída a la redención universal de Cristo, sino que a ella por singular privilegio le fue anticipada, para que ella fuera concebida sin pecado y para que fuera inmune de todo pecado en su vida. Es la doctrina que define, como hemos visto, como dogma 5 siglos después de esta exposición de Duns Scoto. Se demoraron todavía 550 años para que el Papa Pío IX finalmente definiera ese dogma. En realidad, para explicar esto, no tenemos que ir muy lejos, porque esto se aplica a todos los santos del Antiguo Testamento, que ni siquiera sabían de Cristo, y se les aplicaron los méritos de Cristo, para que pudieran Abraham, Isaac, qué sé yo, los profetas. Jesucristo, en verdad les digo, dice, que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Y sin embargo también ellos fueron redimidos en virtud del sacrificio de Cristo, que obviamente a ellos se les adelantó. La Iglesia cree que Cristo es el Salvador de todo ser humano, y también de María, destinada a ser su madre, preservándola del pecado original y de todo pecado. Vemos entonces que el dogma de la Inmaculada Concepción se funda en lo que cree acerca de Cristo. Pero tenemos también un ejemplo muy concreto en el Evangelio. Recuerden ustedes el tema del paralítico, que fue presentado a Jesús y recibió el perdón de sus pecados, ciertamente en virtud del sacrificio de Cristo. Tus pecados te son perdonados, le dijo Jesús. Y causó escándalo, ¿cierto? Está blasfemando, decían. Habría sido una blasfemia si no hubiera sido verdad, como lo demostró él, para que vean que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Los pecados de ese paralítico fueron expiados por el sacrificio de Cristo que aún no ocurría. Que había dado, todos reconocen, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Ese poder lo tenía Jesús, porque él iba a expiar el pecado del mundo, pero aún no había sido dado a los hombres. La expresión final es, glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Lo está diciendo el evangelista porque él está escribiendo cuando ya los hombres, otros que Jesucristo, también usaban este poder. Pero el poder lo tenía Jesús en el momento que curó a ese paralítico, porque él iba a expiar el pecado del mundo. Pero aún no había sido dado a los hombres. Se lo dio después de su pasión y muerte, cuando se apareció a ellos resucitado y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. No vemos en todo el Antiguo Testamento a nadie que presuma de perdonar pecados. Esto es absolutamente obra de Jesucristo y se lo dio a estos 12 apóstoles que después lo transmitieron también hasta hoy. En la historia de salvación, ya en el así llamado protoevangelio, los cristianos han visto siempre un anuncio de la Virgen María. Dice el texto del Génesis, entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su talón. Ese es el texto bíblico que durante muchos siglos se entendió aplicado a la Virgen María, por razón de la traducción que tiene la Vulgata. Vamos a ver cómo se usa este texto en distintas traducciones. En el texto hebreo dice, va ashit benja uben aisha, o sea, pondré enemistad entre ti y entre la mujer, y entre la descendencia tuya, le está diciendo a la serpiente, y la descendencia de ella. Pero en realidad la palabra tzera, que se usa para decir descendencia, es masculina en hebreo. Así que vamos a usar un sustantivo masculino. Entre el linaje tuyo y el linaje de ella. Él
te pisará la cabeza y tú acecharás su talón. Ese es el texto hebreo. El sustantivo que está aquí usado, sera, significa semilla. Y es una metáfora. Nosotros traducimos por descendencia, pero la palabra es la palabra semilla. Como ocurre en la traducción griega. Exanceto, anameson, o sea, dice, ponte lo mismo. Pero aquí dice, entre tu semilla, tu spermatozoa, o sea, esperma, la palabra griega para decir semilla, está traduciendo al hebreo. Pero la palabra sperma es neutra. Y aquí, cuando usa el pronombre, dice él te pisará la cabeza mientras tú, aquí dice en realidad, observa cómo está, mientras tú observas o no sé, tú presionas entonces su talón. Lo importante aquí es que no hay concordancia en el texto griego entre sperma, que es neutro, y el pronombre autos, que es masculino. Por tanto, no se refiere a la descendencia el que pisa la cabeza, sino que es un individuo masculino. Así entendieron los sabios griegos, los sabios hebreos que tradujeron la Biblia al griego. Cuando se tradujo San Jerónimo al latín, también inimicitas ponam inter te et mulierem et semen tuum et semen illius, o sea, entre tu semilla, semen, y la de ella. Ella te pisará la cabeza, mientras tú incidas su talón. Entonces aquí semen es neutro, no concuerda con ipsa, que es femenino. Y por tanto se interpretó que ipsa era la Virgen María durante muchos siglos en la Iglesia. Toda la iconografía de la Inmaculada Concepción está ella pisando la cabeza de la serpiente. Pero no corresponde al texto ni hebreo ni griego. ¿Cómo lo dice la Neovulgata? Que esta es la visión oficial de la Iglesia hoy. O sea, si uno quiere decir cuál es hoy la palabra de Dios que dirime todas las traducciones, es la Neovulgata. La Neovulgata está mandada a hacer por el Papa Juan Pablo II con dos principios. Uno es que hay que conservar el estilo y todo lo que dice la Vulgata cuando se puede. Y cuando no se puede, porque, como en este caso, bueno, corregirla. Pero tiene que mantenerla porque la Vulgata dominó en la Iglesia durante más de 15 siglos. Y gran parte de los padres de la Iglesia la usaron y los grandes doctores y teólogos. Pero en este punto dice así, inimicitas ponam inter te et mulierem et semen tuum et semen illius. O sea, entre la descendencia tuya y la descendencia de ella. Ipsum, o sea, un neutro, te pisará la cabeza mientras tú contres, o sea, pisoteas o presionas su talón. Entonces ustedes se fijan que semen es neutro y concuerda con ipsum. Por tanto, el que pisa la cabeza de la serpiente es la descendencia de la mujer, porque semen es la descendencia neutro, ipsum es el que pisa la cabeza neutro. Y eso es lo que está explicado hace poco, porque está basándose en este texto de la Neovulgata, cuando se declaró la fiesta que acabamos de celebrar hace pocos días de María, Madre de la Iglesia. Porque este ipsum es la descendencia de la mujer y es un colectivo, ¿cierto? Que sería entonces la Iglesia, que es, o reconoce a la Virgen como su madre. Ahora, ¿quién es esta mujer que está singularizada con el artículo definido? Porque dice entre ti y la mujer. No dice una mujer o toda mujer, sino que la mujer. Y como no se sabía quién era, por eso la Vulgata le identifica como una singular. Vemos que en las lenguas bíblicas, hebreo y griego, y también en latín, para decir descendencia, femenino o linaje, en realidad se usa una metáfora semilla. Entonces, la semilla, que en las tres lenguas, cera significa semilla, sperma significa semilla y semen significa semilla. Pero esto es una cosa extraña cuando se trata de una mujer. También que uno diga semen del hombre, pero de la mujer, una semilla. La semilla tuya
Es raro, ¿no es cierto?, un texto que... Y por eso este texto quedó prácticamente ignorado en todo el Antiguo Testamento. No hay ningún profeta que lo cite, porque es extraño. De hecho, para citar solo un texto, el Magnificat, dice, ¿no es cierto?, como habló 14 lálesen pros tus pateras, to Abraham, kai to spermate autu. Esto, como habló, en latín, si locutus est, a patres nostros, Abraham et semini ellos, de Abraham. De Abraham está bien, porque, ¿no es cierto?, es un varón, ¿no es cierto?, y su descendencia, de ahí descienden todo el pueblo de Israel. Y también lo dice el Génesis en un texto, le dice Dios, aquí dice, se apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Pero dice, a tu semilla, dice, será. O sea, se entiende que uno puede hablar de la descendencia de un hombre llamándolo de esa manera, pero de una mujer era extraño. Y así está el texto bíblico. Tal vez en este texto tan relevante de Génesis 3:15, por eso es que no tiene comentarios notables en todo el Antiguo Testamento. No sabían qué hacer con ese texto, pero se conservó. Y se conservó bien, por cierto, en el mismo origen. Parece hacerse eco de ese texto, pero ya en ámbito cristiano, San Pablo, cuando explica la encarnación del Hijo de Dios en estos términos. Cuando se cumplió la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. En realidad no dice nacido, dice hecho de mujer. Como le dice la Neo-Vulgata, lo dice así, ubi venit plenitudo temporis misit Deus filium suum factum ex muliere. Y entonces aquí dice que el Hijo de Dios entonces fue de una mujer, descendencia de esta mujer. Y está claramente haciendo alusión al Génesis, pero como digo, ya estamos en ámbito cristiano y han pasado, esta carta a los Gálatas se ha escrito en el año 60, por ahí, después de Cristo. Seguimos en el Antiguo Testamento con otra profecía que tiene eco en el Nuevo Testamento, y precisamente en relación al nacimiento de Jesús de la Virgen María. Se trata de la profecía de Isaías. Entonces pide al Señor una señal, qué sé yo, y el rey dice no, pero Dios le dice, pues bien, el Señor mismo va a darles una señal. He aquí que, estamos traduciendo del hebreo, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Aquí también está dicho en hebreo, Lechem jiten Adonai hu lechem ot, hine a alma ara veyaledet ben bekarata shmo Immanuel. Bueno, lo que dice entonces aquí es que ¿quién va a dar a luz es este término hebreo, alma? ¿Y qué significa ese término? También tiene cierto problema. Los hebreos que tradujeron la Biblia al griego dicen claramente que se trata de una virgen. Porque dicen, de atuto 12 kyrios autos semeion, idu hepartenos, significa virgen. Engastri hexei kai texetai huion kai caleste tomanom autu Immanuel. Por tanto, cuando lo tradujeron al griego entendieron que esta alma era una virgen. Y así también lo dice la Neo-Vulgata. Propter hoc David dominus ipse ovis signum ecce virgo concipiat et pariet filium epocapium nomen eius Immanuel. Virgo dice. Entonces, el texto hebreo de Isaías decía alma, que significa doncella, si usted lo busca en un diccionario hebreo, joven mujer, muchacha, virgen. Pero no hay ningún uso del término hebreo alma en que pueda excluirse absolutamente que se trata de una virgen. También puede traducirse por virgen. Es significativo que los sabios hebreos que tradujeron el Antiguo Testamento al griego usan claramente el término griego partenos, que significa virgen. Y así lo entendieron ellos. Y hay que respetarlo porque conocen la lengua hebrea mejor que todos nosotros. Los agiógrafos, o sea, los escritores bíblicos, los escritores del Nuevo Testamento, escribieron en griego. Y cuando ellos usaban la Biblia, usaban la versión griega de la Biblia, la 70. Esto es lo que le da mucha legitimidad a esa versión, porque era la que usaban los apóstoles de Jesucristo. Y Mateo cita claramente el texto hebreo de la profecía de Isaías y lo usa para afirmar la concepción virginal de Jesucristo. La Neo-Vulgata sigue este mismo criterio y
Mateo dice, todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Vean que la Virgen concebirá y dará a luz, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y Lucas, por su parte, y al 6º mes, fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, y agrega el nombre de la virgen era María. O sea, acentúa respecto de ella, repitiendo 2 veces que es virgen. ¿Qué nos dice Lucas sobre la destinataria de este mensajero? Bueno, dice que es de Nazaret de Galilea, que es virgen, repetido 2 veces, que su nombre es María, que aquí está el término crítico, desposada, así dice la Biblia de Jerusalén, desposada, que el varón con el cual está desposada se llama José, que es de la casa de David. Acerca de José no se dice ninguna otra circunstancia porque para el caso esta es la única que interesa, que era de la casa de David. En todo esto, el único término difícil es el que expresa la relación precisamente entre esta virgen llamada María y José, que, como digo, la Biblia de Jerusalén aquí traduce por desposada, que es un término, para ser honesto, vago. No significa mucho, desposada. Y lo usa porque la Biblia de Jerusalén, porque lo toma de la Neovulgata, ad virginem desponsatam viro, así dicen en latín. Ahora, si uno consulta un diccionario latino, uno muy famoso, Raimundo de Miguel, dice desposatum significa concedido, prometido en matrimonio. Así se traduce ese término latino. Pero, dado que el Evangelio de Lucas se escribió en griego, el término griego que describe la relación entre esta virgen, llamada María, y este varón, llamado José de la casa de David, es el término emnesteumene, una palabra compleja, rara. Esta palabra es el perfecto pasivo femenino del verbo mnesteuo. Y este verbo, en el diccionario de Liddell Scott, que yo lo tengo en italiano, dice que significa cortejar, conquistar, esposar. Sigue siendo un poco vago. Pero, afortunadamente, tenemos en el mismo Evangelio de Lucas el mismo verbo en la misma forma verbal para describir la misma relación entre María y José en otra ocasión. Y es en este texto. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él, como ya lo he dicho, ¿no es cierto?, de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa. ¿Y qué término usa aquí? Idéntico, su emnesteumene, idéntico. ¿Y por qué ella es traducida desposada? Y aquí el texto idéntico, además conjugado igual y difícil, y es la única 2 veces que aparece en este Evangelio. Bueno, tendría que haber traducido lo mismo en los 2 lugares, como es obvio, ¿no es cierto? Que estaba encinta y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del parto y dio a luz a su hijo. Esto es lo que dice el texto, ¿no? Un paréntesis, nuestro leccionario desgraciadamente dice que le cumplieron los días de ser madre y dio a luz a su hijo. Fatal, pues, ¿no es cierto? Porque está dando a luz al hijo y recién es madre, no dice eso. Además, la palabra madre no está en el texto. Se le cumplieron los días del parto y dio a luz a su hijo. Que en realidad dice, parió a su hijo. Se le cumplieron los días del parto y parió a su hijo. Como resulta un poco más feo así, ya está bien. Pero usa la misma raíz de las 2 palabras. Parto y parir son del mismo verbo. Bueno, José va con María, su emnesteumene, su esposa. Y aquí la misma Biblia de Jerusalén como dijimos, traduce por esposa. Han pasado 9 meses desde la Anunciación. Y entre María y José nada ha cambiado. No dice el Evangelio que haya cambiado una letra, nada.
Por tanto, hay que traducir también allá el término que expresa la relación entre ellos por esposa. Esta virgen es esposa de José. Por tanto, fue enviado el ángel Gabriel a una virgen esposa de un hombre llamado José. El lector de ese tiempo y de ese ambiente entiende que ella de ninguna manera puede elegir ser virgen, porque no está en su mano decidirlo. Lo entiende cualquier persona de esa época, y de épocas posteriores también, hasta bastante avanzado la historia. No está en su mano decidirlo, a menos que se case con un hombre que tiene el mismo propósito. Era el único modo. Este es el caso de José en su relación y de la relación entre estos dos esposos. Vamos a ver que no lo podía decir la mujer eso. Y por tanto Dios tuvo que juntar a esta virgen con este hombre. Y eso fue decisión divina. No estaba en la mano de ella decidirlo. No hay ningún caso absoluto en todo el Antiguo Testamento de una mujer que elija ser virgen, que además era signo de oprobio. Cada vez que el pueblo de Israel estaba mal, llevado al exilio, estaba en el extremo peor, le dicen virgen al pueblo de Israel, como diciendo ya lo más oprobioso que hay. Ninguna mujer elegía eso. Pero aunque lo hiciera, no lo puede. Vean ustedes lo que decía la ley. Si una mujer hace un voto al Señor o adquiere un compromiso en su juventud, cuando está en casa de su padre, si su padre se entera de su voto y el compromiso que ha contraído y no le dice nada, su padre, serán firmes todos sus votos. Y todos los compromisos que han contraído serán firmes. Pero si su padre, el mismo día en que se entera de cualquiera de sus votos o de los compromisos que ha contraído, lo desaprueba, no serán firmes. El Señor no se lo tendrá en cuenta, pues su padre lo ha desaprobado. Es absoluto que el padre iba a desaprobar que fuera virgen, porque él la entregaba como esposa a quien quería él. Por tanto, que una mujer hiciera un voto de virginidad, el padre se lo iba a prohibir inmediatamente. Y si se casa, cuando todavía está ligada por sus votos, digamos de ir a peregrinar a un lado, cosas menores que ser virgen, pero cualquiera que hubiera hecho, o por un compromiso que inconsideradamente contrajeron sus labios, si su marido se entera, y el mismo día en que se entera no lo desaprueba, ya tendrá que cumplirlo. Serán firmes sus votos. Y los compromisos que adquirió serán válidos. Pero si el día en que se entera su marido lo desaprueba, anula el voto que la obligaba y el compromiso que inconsideradamente contrajeron sus labios. El Señor no se lo tendrá en cuenta. Por tanto, no dependía de ella, en absoluto, tomar la decisión de ser virgen. Lo pudo hacer gracias a José, que tenía el mismo propósito. En ese tiempo, dentro del judaísmo, al cual pertenecía María y al cual pertenecían todos los lectores de estos textos, a ellos no les parece esto nada raro, lo encuentran absolutamente normal. Nosotros estamos en una cultura muy distinta y nos cuesta entender esto. Pero hay que ubicarse en esa época, o sea, el intérprete tiene que entender la mente del que está escribiendo el texto de la Biblia, no la mente nuestra. Bueno, en ese tiempo, dentro del judaísmo, al cual pertenecía María, era impensable que una mujer hiciera, llamémoslo propósito para no decirle voto, de virginidad. En el Antiguo Testamento no hay precedentes. La virginidad era signo de oprobio. Recuerdan ustedes, aquí yo lo cito entre paréntesis, el caso de la hija de Jefté. ¿Recuerdan ustedes ese texto? ¿No es cierto? Jefté entonces fue a combatir a los amonitas, parece, no sé, y entonces le hizo un voto a Dios. Y le dijo, si tú me das la victoria, yo te voy a ofrecer en holocausto al primero que salga a mi encuentro. Y venció a todos los enemigos. Y llegó y la primera que le salió a su encuentro a su hija, la hija única que él tenía. Era un malhechor este Jefté, porque ese voto ustedes comprenden que sería una cosa tropa. Pero la hija le dice al padre, padre, sí, tú tienes razón, tú hiciste ese voto, lo tienes que cumplir. Pero déjame 2 meses para ir a vagar por las montañas y llorar con mis compañeras mi virginidad. Eso es lo que le importaba. No le importaba tanto morir, sino que fuera virgen. Y después el texto, aquí no lo cité yo, pero dice, desde entonces todas las jóvenes de Israel van 2 días, no sé cuánto, cada año a llorar la virginidad de la hija de Jefté. En ese ambiente es que la Virgen María toma esa decisión.
Bueno, María es el primer caso explícito de este voto, asumido por propia voluntad. El mensajero divino, Ángel Gabriel, dice a María: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en el seno. Y aquí usa la expresión gaster, de donde viene gástrico, por el gastri. Y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, y aquí viene el punto grave, le dará el trono de David, su padre. No tiene un padre en este mundo. Y el esposo de ella era de la casa de David. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. El ángel anuncia expresamente que el hijo que va a nacer de ella tendrá como padre a David. Llama a David su padre. Hemos dicho que lo único que se dice sobre José, el esposo de María, es su pertenencia a la casa de David. El anuncio parece obvio, si está casada con él. En cualquier caso, lo único que correspondería era alegrarse y agradecer. Muchas gracias por el anuncio. Y sin embargo, María encuentra en ese anuncio una dificultad insalvable. ¿Cómo podrá hacer esto puesto que no conozco varón? Y lo dice en presente. Y esta expresión es una expresión idiomática, pero muy delicada, que conviene conservar. Esto: no tengo relación sexual con varón. Usted comprende que no hay que explicarle a nadie de qué se trata, ¿para qué ser? Bueno, no conozco varón. ¿Está poniendo obstáculo a la voluntad de Dios? Pregunta uno que le ha sido comunicada por un ángel. Así está pareciendo, pero no es así. Está tratando de entender la voluntad de Dios. Porque él mismo, por otro lado, le ha inspirado un firme propósito de virginidad. O sea, para demostrar que María es virgen, basta la Sagrada Escritura. ¿Sabes de qué? En el concilio dice que no por la sola Escritura se obtiene todo lo que se obtiene como dogma. Yo creo que en este punto basta la Escritura, porque lo estamos viendo. Ella está tratando de entender la voluntad de Dios, porque él mismo, por otro lado, le ha inspirado un firme propósito de virginidad. ¿Y para qué? Para conservarse con corazón indiviso solamente para Dios. Así lo define San Pablo, pero ya una vez que este ideal se difundió entre los cristianos. Y este ideal de la virginidad se difundió entre los cristianos exclusivamente por Jesucristo y por la Virgen María. Pero San Pablo ya vivía esto, él mismo era célibe. Pero ¿cómo lo define? Dice: la mujer no casada y también la virgen, desgraciadamente de nuevo la Iglesia de Jerusalén dice la doncella, pero el término que usa es partenos. La virgen se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Por tanto, ese es el caso de la virgen. Y tú encuentras, me está pidiendo que yo voy a concebir un hijo, que va a ser hijo de David, por tanto, con José. Pero yo no conozco a Aarón inspirado por el mismo Dios. Bueno, el ángel tiene la respuesta lista y ya le ha insinuado. De hecho, el ángel ya le ha insinuado la forma. Que la Virgen no era una pregunta, no era una cosa capciosa, pero no la comprendió. Le ha insinuado la forma en que se cumplirá ese anuncio. Porque le ha dicho: concebirás en el seno. Esta no es una expresión redundante, como desgraciadamente la entiende de nuevo nuestro leccionario. El leccionario dice: concebirás nomás. Y lo dice 2 veces. Y uno dice: ¿pero con qué derecho si está escrito concebirás en el seno? No es que es redundante. Error, no es redundante. El escritor sagrado que menos redundancia usa es Lucas, en todos sus evangelios. Y cuando lo encuentra en su fuente, que es Marco, la reduce, la simplifica. Redundancia no. Si aquí usa una redundancia, es que no es una redundancia. Lo que quiere decir el evangelista es que será cerrada en su seno, es decir, sin intervención de nada externo, sin intervención de varón. Será virginal, ya se lo ha dicho. Pero ella, en un primer momento, no lo comprendió. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el documento bíblico más importante que se ha publicado hasta ahora es la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, ya hace 60 años. Pero ahí dice: puesto que Dios habló en la Sagrada Escritura por medio de hombres, con el modo de hablar de los hombres, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que Dios quiso comunicarnos, atención, debe investigar atentamente lo que los agiógrafos intentaban significar. Por tanto, antes de
eliminar esto como una redundancia, hay que entender qué quiere decir el escritor con esto. ¿Por qué usa este término que parece redundante? Porque tenemos que investigar lo que él intenta decir y lo que Dios quería manifestar con las palabras de ellos. Por tanto, ¿qué quiere significar Lucas con la expresión concebir en el seno? Hay que observar que Lucas reserva esta expresión solamente a María. Pero antes el evangelista ha dicho respecto de Zacarías e Isabel, el par de esposos, sucedió que cuando se cumplieron los días de su servicio, de Zacarías, se fue a su casa. Días después su mujer Isabel concibió, sin redundancia, y se mantuvo oculta durante 5 meses. Eso dice pocas líneas antes. Y pocas líneas después, el mismo ángel le dice a María, mira, también Isabel tu pariente ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de aquella que llamaban estéril. Por tanto, antes y después usa el mismo verbo, pero sin redundancia. Es que no es una redundancia, le está explicando cómo hacer. Y asimismo, poco más adelante, cuando llevaron al niño a circuncidar, ya al niño Jesús a circuncidar, el evangelista dice, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarlo, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el vientre. O sea, respecto de la Virgen la usa 2 veces. ¿Por qué? Porque quiere decir que es cerrado, sin intervención de nada externo en el vientre de ella. Por tanto, no es una redundancia. Y suprimirlo es abusar del texto y adulterarlo. Decir, no, esto es redundancia, voy a corregir al estilo de Lucas que está muy redundante. Por eso cuando ustedes lo encuentran en el leccionario, por favor corríjanlo, porque está cambiando el texto bíblico. Bueno, no es por tanto una expresión redundante que se pueda simplificar. Hay que descubrir la mente de Lucas y no la del traductor, porque es Lucas quien goza de la inspiración divina, de manera que cuando él dice, cuanto él dice, lo dice Dios. Pero hay que notar otro matiz importante, complicado también, en el verbo concebir. Parece que no se aplicara. Tanto en griego como en español, este verbo está compuesto por un prefijo. En griego se dice sin y en español con, que se usa para una acción conjunta. Todos los verbos como concierto, concurrir, compañeros, etc., se usa para una acción conjunta de más de uno. En este caso son 2. Pero es la reducción de con recibir. Se quita la re y queda concebir. Dios crea al ser humano y lo confía a un hombre y a una mujer, a todo ser humano, que lo reciben, lo conciben. ¿Y en qué forma se los confía? Bueno, a través de la relación conyugal, que justamente se llama conyugal, igual. ¿Quiere decir que en este caso no se aplicaría? Porque lo recibe solamente María y sin intervención de José. Y por tanto, Lucas tendría que haber dicho, lo recibió nomás. Pero igual dice, lo concibió, sin lambano. Usa la partícula sin, que lo que en castellano es con, en griego es sin. Por ejemplo, sinfonía, síntomas, son cosas que se juntan para decir, no sé, para decir lo que le pasa a una persona, etc. Dios crea al ser humano y lo confía a un hombre y a una mujer que lo reciben, lo conciben. Entonces, uno dice, pero entonces en el caso de María no se aplica este verbo. Al contrario, sigue siendo una concepción, porque al niño lo reciben ambos, aunque siempre en una forma cerrada en el seno de María. Lo recibe en su seno María para ser su madre y lo recibe también José, el esposo de María, que será su padre. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Y cómo puede ser eso? Es que lo reciben los dos. Ella cerrada en el seno y él también. Por eso es su padre. Bueno, repetimos que no entiende nada de esto el editor de nuestro leccionario y modificando la palabra de Dios, eliminando lo que considera una innecesaria redundancia, adultera la palabra de Dios. De todas maneras, el ángel, como todo esto lo ha dicho ya el ángel, concebirás en el seno, le dice. Pero de todas maneras le explica cómo será esto. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el nacido, yo estoy traduciendo literalísimo,
el nacido santo será llamado hijo de Dios. Por tanto, este santo, porque generalmente la traducción dice por eso el que ha de nacer santo, pero este santo quiere decir virginalmente, es el modo de nacer el que es santo. Bueno, aquí yo agrego un paréntesis respecto a la Biblia de Jerusalén, porque la Biblia de Jerusalén, aquí por nuestro paréntesis, disentimos de la nota que pone la Biblia de Jerusalén sobre este versículo 34, que dice: nada hay en el contexto que imponga la idea de un voto de virginidad. Me hemos demostrado que la verdad es todo lo contrario. La intención de Lucas es decir que María tiene ese propósito, porque la presenta como virgen y esposa. Y habiéndosele anunciado de parte de Dios que dará a luz un hijo, y que ese hijo será hijo de David, como lo es su esposo, ella expresa su perplejidad, precisamente porque contradice su propósito. No conozco varón. La dificultad se la presenta a Dios, que es quien le anuncia, porque el propósito de la virginidad le ha sido inspirada por el mismo Dios. Es cierto que un voto formal de virginidad era imposible en ese tiempo, en Israel, porque como hemos dicho no existe otro caso y por tanto ese vocabulario sería anacrónico, pero la realidad es la misma. Ella está inaugurando este tema en toda la historia. No hay que proyectar sobre Lucas lo que se lee en Mateo. Este es el problema. Generalmente el traductor dice, estamos complicados porque con Mateo lo hizo de otra manera y usa un término vago, el término desposada. Porque Mateo dice, antes de convivir ellos, María se encontró teniendo en el vientre, así dice, por el Espíritu Santo. Este es el modo que tiene Mateo de expresar la concepción virginal. Pero estos dos evangelistas escribieron sus respectivos evangelios independientemente, pensando que su propio evangelio era el único que integraba todo lo que se conservaba sobre Jesús. Las coincidencias entre ellos, entre Mateo y Lucas, es porque ambos usaron a Marcos, y también una fuente común hipotética, que no está disponible, que no existe, que se le da el nombre de Q. Pero ninguna de estas dos fuentes, ni Marcos ni Q, dicen algo sobre el origen e infancia de Jesús. Por tanto, en estos evangelios de la infancia, más que en todo otro lugar, Mateo y Lucas deben interpretarse sin proyectar lo de uno sobre el otro. De esta manera se puede obtener lo que el hagiógrafo intenta significar, que como hemos dicho es lo que interesa. Estamos viendo entonces el lugar de María en el plan de salvación. Ella está llamada a ser la mujer en cuyo seno se encarnará el Hijo de Dios y de quien nacerá como hombre verdadero. Dios pudo salvar a la humanidad de 1.000.000 de maneras, de infinitas maneras. Pero en la manera elegida concretamente por Dios, a saber, enviando a su Hijo hecho hombre y parte de nuestra historia humana, el rol de María es necesario, en ese modo que eligió Dios. Por eso no pudo realizarse mientras ella no respondía. Y su respuesta, bueno, no se hizo esperar y vino como el modelo de toda respuesta al plan de Dios sobre un ser humano. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En el plan entonces elegido por Dios estaba contemplado un instante, un momento de suspenso, en el cual la salvación de todo el género humano estuvo dependiendo de la respuesta de María. No es que Dios no lo hubiera podido hacer de otra manera, pero el modo que eligió hacerlo es así. Una vez que ella dio esa respuesta, en la cual nos tenía presente a todos los seres humanos, toda la humanidad pudo respirar tranquila, porque nuestra salvación comenzó a desarrollarse. Y eso es lo que dice San Bernardo en un texto muy lindo que aquí con ustedes están en esta diócesis lo quise citar. Dice, espera esto todo el universo, postrado a tus pies. Y con razón, porque de tu boca depende el consuelo de los miserables, la redención de los cautivos, la liberación de los condenados, la salvación de todos los hijos de Adán y de todo el género humano. Depende de esa respuesta. Otros escritores sagrados comentan, responsum datum est, salus operata est. La respuesta se dio y ya la salvación se pudo decretar y seguir adelante. Estamos entonces acercándonos
a la explicación de aquel protoevangelio que anuncia la derrota de la serpiente antigua, Satanás, bajo los pies de la descendencia de la mujer. Bueno, en el Antiguo Testamento, que es muy notable también, desfilan mujeres de las cuales dependió la salvación del pueblo de Israel y que fueron decisivas para llevar adelante el plan de Dios, como fue Sara, Rebeca, Raquel, Débora, Judith, Esther, que son muy notables, mujeres en las cuales salvaron al pueblo, Esther, Judith. Pero de ninguna de ellas se puede decir que tuviera una descendencia que pisoteara la cabeza de Satanás. Nunca se vio en el Antiguo Testamento que alguien expulsara un demonio, ni Isaías, ni Moisés, nadie. Esto se pudo ver solamente y por primera vez y como el primer acto público en la vida de Jesús. Lo primero que él hace es expulsar un demonio. Lo dice Marcos, llegan a Cafarnaúm, estamos en el primer capítulo, versículo 21. Al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Quedaban asombrados de su doctrina. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. ¿Esto qué quiere decir? Que es un espíritu que no puede, es inhábil para cualquier contacto con Dios. La inmundicia quiere decir eso. No tiene nada que ver con el ámbito de lo sexual. El que está inmundo no puede participar en el culto. Tenía primero que hacer todo tipo de abluciones y purificarse. Un espíritu inmundo es uno que está completamente opuesto, de otro mundo que Dios. Y entonces, a la presencia de Jesucristo, y se puso a gritar, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres tú, el Santo de Dios, pero esto has venido a destruirnos. No se había visto nada igual en el Antiguo Testamento, nada que se parezca. Jesús entonces lo combinó diciendo, cállate y sal de él. Y agitándolo violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad. Manda hasta a los espíritus inmundos y le obedecen. Este episodio es el primero, pero después vienen otros muchos. Es muy abundante en la vida de Jesús la expulsión del demonio y los demonios le dicen también, mándanos a los puercos, etc. Si Jesús es quien viene a destruir al espíritu inmundo, que como decimos es lo que es absolutamente inhábil para Dios, entonces Él es el que pisotea la cabeza de la serpiente. Él es la descendencia de la mujer y por tanto la mujer anunciada es su madre, María. Este poder que solo Jesús posee, lo concede también a los 12 y los envía de Él. El mismo Marcos, pocos capítulos después, dice, bueno, otro caso, los espíritus inmundos al verlos se arrojaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Lo saben mucho antes que lo confesara Pedro. Pero Él les mandaba enérgicamente que no lo descubrieran. Subió al monte y llamó a los que Él quiso. Y vinieron donde Él. Instituyó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Y cuando vuelven donde Jesús, lo primero que le dicen, hasta los demonios se nos sometían. Poder que no tuvo nunca ni Isaías, ni Jeremías, ni Moisés, ni ninguno en el Antiguo Testamento. También los 12 que expulsaban demonios, según la profecía, cumplen con la definición entonces de descendencia de la mujer. Si a ellos se someten los demonios, también están en esa descendencia. A ellos también fue dado el otro poder de perdonar pecados. Y desde entonces ese poder se transmite, como sabemos nosotros, a los que reciben ese mismo poder en el sacramento del orden. Y por último, los 12 y también son descendencia de la mujer, todos discípulos de Cristo, hombre o mujer. Y así lo declaró Jesús como el último acto suyo antes de su muerte en la cruz. Cuando dice el evangelista, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió como suya. Ahora, este discípulo amado
No está dicho que se identifique con el apóstol Juan. Hoy día es muy compleja esa identificación. Pero lo que sí es cierto, no tiene nombre, porque está en el lugar de todo discípulo de Cristo. Todo discípulo de Cristo tiene que cumplir esta condición, haber recibido a su madre como madre suya. La acogió, el discípulo la acogió como su madre. Como decíamos, este discípulo amado no tiene nombre porque él representa a todo discípulo de Jesús. Corresponde a la condición de discípulo no solo tener a Dios por Padre, sino también tener a María por madre propia, ser su descendencia. Y de esta manera estar involucrado en la lucha contra el espíritu maligno. Esto corresponde al designio de Dios. Por eso estamos recién entendiendo ese texto. Después de este episodio, cuando Jesús le dice al discípulo, ella es tu madre, recién se entiende que el primer protoevangelio, quién es la mujer y quién es su descendencia. Podemos decir con certeza que acoger a María como madre propia, ser hijo o hija de María, es una prenda de salvación que Dios concede a los que quiere salvar. Vamos a dejar aquí esta conferencia y después podemos continuar después del recreo.